Mi nombre es Mateo. Esta historia, una sombra fría que aún me persigue en mis sueños más profundos, ocurrió hace muchos años, en el lejano 1999, en un pequeño y olvidado pueblo de Colombia, enclavado en las montañas, llamado San Gregorio de las Ánimas. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las leyendas coloniales eran tan reales como las piedras de sus calles empedradas. San Gregorio de las Ánimas era famoso o infame por su iglesia principal, una construcción imponente de piedra oscura con campanarios que se alzaban como dedos acusadores hacia un cielo casi siempre encapotado. Pero no era la arquitectura lo que le daba fama, sino su campana principal, conocida entre los lugareños con un miedo reverencial como la campana del lamento. No era una campana cualquiera. Se decía que había sido fundida en el año 1781, durante los tiempos más oscuros de la colonia, con una aleación maldita. La leyenda contaba que para darle su sonido peculiar, un sonido que partía el alma, habían utilizado el cráneo de don Ramiro de la Vega, un encomendero cruel y despiadado, cuyos pecados eran tan pesados como el metal mismo. Y lo que era peor, también el hueso estaba mezclado con la sangre de Elena, una mujer indígena esclavizada, cuya vida fue truncada por la barbarie de don Ramiro, dejando su linaje incompleto, su alma clamando justicia desde las profundidades del tiempo. El pueblo entero sabía que cada madrugada, a las 3:33, en el silencio más denso que precede al amanecer, la campana del lamento resonaba. 9 badaladas secas, huecas, metálicas, que no eran tocadas por mano humana, sino por una fuerza invisible. Una resonancia del pasado que desgarraba el presente. Se decía que quien las escuchaba con atención sentía un escalofrío que no provenía del frío de la noche, sino de la comprensión de una verdad ancestral y dolorosa. En ese año de 1999 llegó a San Gregorio un hombre de la ciudad, un radialista cético y ambicioso llamado Don Claudio. Tenía un programa de radio de misterios que buscaba desmentir, o al menos explicar racionalmente, las leyendas locales. Don Claudio, con su equipo de grabación moderno y su aire de superioridad intelectual, se propuso desmitificar la campana del lamento. Él estaba convencido de que encontraría alguna explicación lógica, tal vez el viento, tal vez el asentamiento de la tierra, cualquier cosa que no fuera lo sobrenatural. Yo era apenas un joven, un aprendiz en la pequeña estación de radio local, fascinado por las historias antiguas del pueblo, pero con un temor latente hacia la campana. Había escuchado las historias desde niño, los relatos de mis abuelos, de cómo su sonido podía volverte loco. Don Claudio me tomó bajo su ala, quizás por mi entusiasmo, quizás por mi ingenuidad. La noche elegida para la grabación fue una de esas noches en que la niebla se arrastraba desde las montañas, envolviendo el pueblo en un manto gélido y pegajoso. Las luces de las pocas casas se veían como ojos borrosos y el silencio era tan espeso que se podía casi tocar. Yo ayudé a don Claudio a preparar sus micrófonos especiales, a colocarlos estratégicamente cerca de la base de la iglesia, apuntando hacia el campanario. Recuerdo el frío que calaba los huesos y no era solo el clima. Había una tensión palpable en el aire, una expectativa sombría que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Don Claudio, ajeno a mi creciente incomodidad, bromeaba sobre los fantasmas y las supersticiones, su voz resonando demasiado fuerte en el silencio sofocante. Cuando todo estuvo listo, cerca de las 2 de la madrugada, don Claudio me ordenó regresar a la estación. Él quería estar solo, dijo, para no influenciar la atmósfera. Yo lo miré, su silueta alta y delgada difuminándose en la niebla al pie de la iglesia. Sentí un nudo en el estómago, una punzada de pavor que me gritaba que aquello no era buena idea. Regresé a la estación, el sonido de mis propios pasos en las calles adoquinadas era el único ruido, amplificado por el silencio antinatural del pueblo dormido. Me senté frente al equipo, observando las agujas del reloj moverse lentamente, cada segundo una eternidad. Mi corazón latía desbocado, esperando lo que sabía que vendría. El aire se hizo más denso, el frío más intenso. Justo cuando el reloj marcó las 3:33, una vibración profunda y sorda atravesó la tierra, el primer golpe. Un golpe seco y metálico que resonó en el tuétano de mis huesos, un lamento que parecía arrastrar siglos de dolor y que se expandía, no solo en el aire, sino en la misma esencia del pueblo. Luego el segundo, el tercero, el cuarto. Yo conté hasta el 5.º badaco antes de que un terror primordial se apoderara de mí. Un terror que no entendía pero que me congelaba hasta el alma. Era diferente a cualquier sonido que hubiera escuchado antes, no era el badaco de una campana, sino un grito encapsulado, una liberación de una agonía antigua. Mi mente gritaba, instándome a huir. No sé cómo, pero me quedé allí, paralizado por el miedo, la piel de gallina, un sudor frío empapando mi frente.
los 9 badacos terminaron, dejando un silencio aún más profundo que el anterior. Un silencio cargado, denso, como si el aire mismo hubiera absorbido la maldad. Me quedé sentado, la respiración entrecortada, esperando noticias de don Claudio. La noche pasó lenta, agonizante. A la mañana siguiente, la noticia corrió como pólvora por San Gregorio. Don Claudio fue encontrado al pie de la iglesia, su cuerpo rígido y frío, sus ojos abiertos y vacíos, fijos en algún punto más allá de este mundo. Estaba en un estado catatónico, completamente ido, sin reacción, sin un parpadeo. Lo llevaron al hospital del pueblo, luego a la capital, pero nunca se recuperó. Era un cascarón vacío, un alma perdida en el abismo. El equipo de grabación de don Claudio fue recuperado. Al principio, la gente del pueblo quería destruirlo, quemarlo, como si el objeto pudiera llevar la misma maldición. Pero un joven técnico, curioso y un tanto irresponsable, logró hacer una copia clandestina del archivo de audio antes de que el equipo fuera sellado por la policía. Fue esa grabación la que desveló el verdadero horror. Nos reunimos, unos pocos curiosos, en la trastienda de la estación, el joven técnico, mi jefe y yo. Con manos temblorosas, el técnico reprodujo la cinta. Primero se escucharon los badacos. Eran exactamente como los había recordado. Secos, resonantes, como el metal golpeando el vacío del alma. Pero entre cada badaco, y esto fue lo que hizo que la sangre se helara en nuestras venas, entre el golpe metálico y el eco moribundo, se escuchaba algo más. Un susurro incesante, un torbellino de palabras apenas inteligibles al principio, como un viento quejumbroso, un lamento ahogado que se retorcía. Pero luego, con una claridad gélida que calaba los huesos, la voz se hizo más definida. Era una voz femenina, antigua, susurrante, pero a la vez poderosa, y recitaba a una velocidad antinatural, casi febril, una letanía de nombres. Nombres, fechas, lugares, un árbol genealógico completo, que comenzaba con el propio don Claudio y se remontaba, generación tras generación, siglo tras siglo, hasta la época de la fundición de la campana. Era la genealogía de don Claudio, su linaje completo, su historia de sangre, desvelada por una voz espectral que no le pertenecía. Era la voz de Elena, la mujer esclavizada, cuya propia estirpe había sido cortada por la crueldad, y que ahora se vengaba revelando la estirpe de aquellos que osaban escuchar su lamento. Yo escuché mi propio nombre ser murmurado, y un nombre que reconocí como el de mi abuelo y mi bisabuelo, y luego nombres que se perdían en la noche de los tiempos. Fue solo una fracción de segundo. Eco en mi imaginación, o tal vez una premonición de lo que la voz podría revelar de mí si escuchaba más tiempo. No pude soportarlo. Apagué el reproductor de golpe, el sudor frío corría por mi espalda. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. La grabación, o lo que pudimos escuchar de ella, no tardó en extenderse clandestinamente por todo el pueblo. Aquellos que la escucharon, aunque solo fuera un fragmento, cambiaron. Unos se volvieron silenciosos, otros paranoicos, obsesionados con la idea de que sus propios secretos familiares, sus ancestros olvidados, podrían ser susurrados por el viento. La gente empezó a hablar de que la voz no solo revelaba, sino que también invocaba, que al pronunciar los nombres los llamaba del olvido o de algo peor. Una madrugada, semanas después del incidente de don Claudio, la niebla volvió a cubrir San Gregorio con su manto denso y frío. Yo estaba en mi cama, despierto, incapaz de conciliar el sueño, el eco de la voz de la grabación aún resonando en mi mente. Faltaban pocos minutos para las 3:33. De repente sentí un escalofrío que no era de frío. Era una sensación de ser observado, una presencia gélida en mi habitación. Me levanté, la respiración superficial, y me asomé por la ventana. El pueblo estaba sumido en una oscuridad impenetrable, la niebla tan espesa que no se veía más allá de unos pocos metros. Entonces lo escuché, el primer badaco de la campana del lamento. Un golpe seco, visceral, que hizo vibrar el cristal de mi ventana y mi propia alma. Era el sonido de la condena. Sabía con una certeza espantosa que si escuchaba el segundo, el tercero, mi nombre sería el siguiente en la letanía de la voz. Y mi linaje sería desenterrado, mi futuro sellado. No pensé, no lo racionalicé, solo reaccioné. Agarré lo poco que pude, mi cartera, una chaqueta, y salí de mi casa sin mirar atrás. Corrí por las calles empedradas, la niebla fría azotándome el rostro, mis propios pasos resonando como latidos desesperados en la quietud. El segundo badaco sonó mientras yo ya corría. El tercero, el cuarto. Sentía que la voz me seguía, que cada badaco era un paso más cerca de alcanzarme. No paré hasta que sentí que había dejado San Gregorio de las ánimas muy atrás, hasta que el sonido de la campana se convirtió en un eco lejano y finalmente en un silencio tembloroso en mi mente. Nunca volví, nunca más.
Pero a veces en las noches de niebla densa, cuando el silencio es absoluto, juro que puedo escuchar un susurro, un murmullo distante de nombres. Y siento el escalofrío de una voz antigua que podría, en cualquier momento, comenzar a recitar mi propia historia. Mi nombre es Diego. Esta es una historia que me ocurrió hace unos años, en el invierno de 2014, en un pequeño pueblo encacado entre las montañas nevadas del Perú, un lugar llamado San Pedro de las Cruces. Aún hoy, el solo recuerdo me eriza los pelos de la nuca y me hace mirar por encima del hombro. Es una historia que marcó un antes y un después en mi vida. La historia de cómo la realidad se desdibujó y el terror más primario se apoderó de mi existencia. San Pedro de las Cruces no es un lugar cualquiera. Es un rincón olvidado por el tiempo, suspendido en lo alto de los Andes peruanos, donde las casas de adobe y tecas rocas se aferran a las laderas como si temieran caer al abismo. El aire es siempre ralo y frío, incluso en verano, y la neblina es una compañera constante, envolviendo las calles empedradas en un velo húmedo y misterioso. La iglesia principal, la matriz de San Pedro, domina el horizonte con su torre de piedra oscura y su inmenso campanario. Fue allí, en esa torre imponente, donde el tiempo tejió una leyenda que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta, una leyenda susurrada entre copas de chicha y fogatas crepitantes. Se decía que la campana mayor de la matriz, forjada en 1781, no era una campana común. Los ancianos contaban que fue fundida con una aleación maldita, una mezcla profana que incluía el cráneo de don Baltasar de la Vega, un corregidor español de una crueldad infame, y la sangre de Quilla, una joven indígena a quien había despojado de todo, incluida su estirpe y su futuro. Don Baltasar, dicen, era un tirano que explotaba sin piedad a los comuneros, destruyendo familias y robando tierras. Quilla, su última víctima, una muchacha de ojos grandes y tristes, murió bajo su yugo, su linaje interrumpido, su venganza gestándose en el frío abrazo de la tierra. La leyenda aseguraba que esta campana, la campana de la cólera, repicaba 9 badaladas secas a las 3:33 de la madrugada, un sonido hueco que resonaba en el valle como el lamento de almas perdidas. Pero lo verdaderamente escalofriante, lo que hacía temblar hasta al más valiente, era lo que se decía que acompañaba a esas badaladas. No era solo el eco metálico en la quietud de la noche andina. No, se decía que entre cada golpe de la campana, una voz, la voz de Quilla, emergía de las sombras, una voz femenina, rápida, casi un susurro venenoso, recitando una genealogía. Y no cualquier genealogía. Era la genealogía completa de quien la escuchaba, remontándose siglos, hasta los tiempos en que don Baltasar y Quilla caminaron por esas mismas tierras. La voz era una manifestación de la ira de Quilla, una venganza ancestral contra aquellos que oían su lamento y quizás, de alguna manera, estaban conectados con la injusticia que la condenó. Ella, cuya estirpe fue rota, ahora pronunciaba las estirpes de otros, para que supieran que el pasado nunca muere, solo espera su momento para reclamar su deuda. Recuerdo perfectamente la historia de Ricardo Velasco. Corría el año 1999. Ricardo era un periodista radial de Lima, conocido por su escepticismo y su afán por desmentir mitos populares. Viajó a San Pedro de las Cruces con un equipo de grabación, decidido a capturar el supuesto sonido de la campana y con ello pulverizar la superstición local. Se instaló en el campanario esa noche con su grabadora lista, riéndose de las advertencias de los lugareños, de sus ojos grandes y asustados. La mañana siguiente lo encontraron. No estaba muerto, pero tampoco vivo, no del todo. Estaba en un estado catatónico, los ojos abiertos y vidriosos, fijados en un punto invisible, un hilo de saliva escapando de su boca entreabierta. No reaccionaba a nada, su mente, su alma, parecían haber huido, dejando un cascarón vacío. La grabadora a su lado estaba intacta. Cinta se convirtió en un objeto de terror. Una copia clandestina circuló entre los pocos que se atrevieron a escucharla. Al principio solo se oían las badaladas, las 9 badaladas secas de la campana, distorsionadas por la mala calidad de la copia, pero inconfundibles. Un sonido que te llegaba hasta los huesos, un golpe sordo que te hacía contener la respiración. Pero luego, entre el eco de la sexta y la séptima badalada, una serie de susurros. De palabras pronunciadas con una velocidad inhumana, se hizo audible. No era música, no era ruido, era una voz femenina. Hablaba en quechua antiguo y en un castellano arcaico, mezclando ambos idiomas. Los pocos lingüistas que se atrevieron a analizarla confirmaron que se trataba de una genealogía, una lista interminable de nombres, apellidos, fechas, lugares, remontándose a siglos. Y lo más aterrador, los nombres que se lograron descifrar eran los de la propia estirpe de Ricardo Velasco,
hasta llegar a un antepasado suyo que había sido un capataz en las minas de Don Baltasar, un hombre conocido por su lealtad al corregidor y su crueldad con los indígenas. La voz de Quilla había encontrado su blanco y había reclamado su venganza de una manera que solo el alma de un hombre podía comprender y al mismo tiempo no soportar. Yo crecí escuchando estas historias, pero como buen joven de ciudad, las descartaba como cuentos de viejas. Sin embargo, en 2014, por circunstancias familiares, me tocó pasar una temporada en San Pedro de las Cruces. Mi abuela, que vivía allí, había enfermado y fui para cuidarla. Las noches eran lo peor. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el viento ululaba en las chimeneas como un alma en pena. La iglesia, con su torre oscura, se veía desde mi ventana, un monolito silencioso que guardaba secretos centenarios. Una noche en particular, la niebla era tan densa que parecía una pared de algodón húmedo. Había un silencio pesado, opresivo, que absorbía cualquier sonido. No había perros ladrando, ni grillos, ni siquiera el tenue murmullo de los arroyos que bajaban de la montaña. Era un silencio sepulcral, el tipo de silencio que precede a algo terrible. Yo estaba despierto, leyendo un libro a la luz de una lámpara de queroseno, pues la electricidad era intermitente en el pueblo. Miré mi reloj de pulsera. Eran las 3:20 de la mañana. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el frío del ambiente. Había algo más, una sensación de que no estaba solo, de que ojos invisibles me observaban desde la oscuridad más allá de los cristales empañados. Una paranoia que nunca antes había sentido. Un miedo primitivo. Intenté convencerme de que era solo el cansancio, la sugestión, la atmósfera gélida del pueblo. Cerré el libro, apagué la lámpara y me metí bajo las mantas, esperando que el sueño me arrastrara lejos de esos pensamientos macabros. Pero el sueño no llegó. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un tambor desbocado. Sentía la garganta seca, mis palmas sudaban. La casa de mi abuela era antigua, de adobe, con techos altos y vigas de madera. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento que se colaba por las rendijas parecía amplificado, grotescamente distorsionado en la quietud. El tiempo avanzaba lento, tortuoso. Las manecillas del reloj se arrastraban hacia el punto fatal. Mis ojos estaban fijos en la ventana, buscando alguna señal, algún alivio en el manto espeso de la niebla. Nada, solo un vacío blanco, denso, inmóvil. Y entonces, justo cuando el reloj marcó las 3:33, sucedió un sonido, un golpe. No era un golpe cualquiera, era profundo, resonante, metálico y antiguo. Un sonido que no parecía venir de un objeto inerte, sino de algo con vida propia, algo con un propósito terrible. Un golpe seco, un don que vibró en el aire helado, atravesó el adobe de la casa, se filtró por mis oídos y resonó en mi pecho, haciendo que mi corazón diera un vuelco doloroso. La primera badalada de la campana de la cólera. Me quedé helado, mis músculos tensos, mi respiración superficial. No podía moverme, no podía gritar. Mis ojos estaban abiertos de par en par en la oscuridad, viendo nada, sintiendo todo. El don se extinguió lentamente en el aire, su eco persistiendo en la neblina como una promesa de horror. Y luego, tras una pausa que pareció una eternidad, llegó la segunda badalada. Más fuerte, más presente. Como si la campana se hubiera acercado, como si su vibración maligna estuviera ahora dentro de la habitación. Don, esta vez no fue solo un sonido. Sentí una ráfaga de aire frío, un escalofrío que no era del ambiente, sino de algo que acababa de pasar junto a mí, rozando mi piel. Un susurro sibilante que se desvaneció antes de que pudiera registrarlo. La tercera badalada fue un golpe atronador que hizo vibrar el cristal de la ventana. Don. Y esta vez no hubo duda, un murmullo, una voz, rápida e ininteligible como un río de palabras oscuras fluyendo a una velocidad vertiginosa, un torbellino de sílabas antiguas que llenaron el espacio entre las badaladas. Era la voz de Quilla. No necesitaba entender las palabras para saber lo que era. Era una corriente de hielo líquido que se derramaba por mi columna vertebral. Era el miedo más puro y ancestral, el terror de lo sobrenatural, que me agarraba por la garganta y me asfixiaba. Mi mente entró en pánico. Ricardo Velasco. La genealogía, la maldición, yo no podía, no debía escuchar más. Mi cerebro gritaba órdenes, huir, huir, huir. Me levanté de la cama como un resorte, tropecé con mis propios pies en la oscuridad, mi corazón golpeando contra mis costillas. Cada fibra de mi ser me imploraba salir de esa casa, de ese pueblo, de esa maldita noche. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta de mi habitación. Corrí por el pasillo oscuro, buscando la puerta principal, mis ojos ciegos en la penumbra. Escuché la cuarta badalada, más fuerte que las anteriores, como si la campana estuviera directamente sobre mí, como si la torre se hubiera materializado en el umbral de la casa. Don, y con ella la voz, más clara ahora, más insistente.
pude distinguir algunos sonidos. Algunas sílabas que se clavaban en mi mente, nombres que me sonaban extrañamente familiares, aunque no podía decir por qué. No iba a escuchar más. Abrí la puerta de golpe, saliendo a la calle envuelta en neblina. El frío me golpeó el rostro, pero era un frío bienvenido comparado con el terror que me quemaba por dentro. La neblina era tan espesa que no veía nada más allá de unos pocos pasos. Corrí sin rumbo fijo. Mis pies descalzos golpeando las piedras húmedas, el aire helado quemando mis pulmones. Mi única meta era alejarme de la iglesia, de la campana, de la voz. Detrás de mí el don de la quinta badalada resonó en la noche. Y esta vez la voz de Quilla parecía envolverme, una marea de palabras antiguas que me perseguía, que se aferraba a mi espalda. No escuché la sexta, no escuché la séptima, ni la octava, ni la novena. No sé si sonaron. Yo solo corría, mis pulmones ardiendo, mis ojos llorando por el viento frío, por el miedo incontrolable. No sé cómo llegué a la carretera principal, una cinta de asfalto que serpenteaba hacia el valle. Corrí sin mirar atrás, sin importarme el peligro, sin pensar en nada más que escapar. Dejé San Pedro de las Cruces atrás, un pueblo fantasmal perdido en la neblina de la noche andina. Nunca más volví. No pude. El miedo esa noche se instaló en lo más profundo de mi ser. A veces, en las noches frías y silenciosas, cuando la niebla se posa en mi ventana, creo escuchar un tenue don a la distancia, y una voz que empieza a nombrar. Mi nombre es Diego, y sé que ella no me ha olvidado. Mi nombre es Mateo Vargas. Lo que voy a contarles ocurrió hace ya algunos años, allá por el 2005, en un pequeño pueblo colonial de los Andes colombianos, un lugar casi olvidado que llamaré Santa Inés del Olvido. Un nombre que ahora, pensándolo bien, le sienta como un guante a la perfección. Santa Inés del Olvido era uno de esos rincones donde el tiempo parecía haberse detenido. Calles empedradas, casas con balcones de madera tallada y una iglesia imponente en la plaza central, con su campanario dominando el perfil del pueblo. Yo había llegado allí por una investigación de campo, un proyecto universitario que exigía sumergirme en las costumbres y las leyendas locales, pero lo que encontré, lo que viví, superó con creces cualquier expectativa académica, cualquier noción de lo meramente folclórico. La leyenda más oscura del pueblo giraba en torno a la campana mayor de esa iglesia, la campana del lamento, como la llamaban los pocos viejos que se atrevían a pronunciar su nombre. Se decía que fue fundida en 1781, durante los tiempos más brutales de la colonia. No era una campana cualquiera. En su aleación se rumoreaba, se había mezclado algo más que el cobre y el bronce habituales. Algo vil. La historia hablaba de un encomendero. Don Rogelio Mendoza, un hombre de una crueldad que helaba la sangre, incluso para aquellos tiempos. Él era el amo y señor de esas tierras y de la vida de todos sus habitantes, especialmente de los indígenas y africanos esclavizados. Se cuenta que tras una rebelión fallida o un acto de desafío que quebró su orgullo, Mendoza ordenó la fundición de la campana, pero no sin antes cometer un último ultraje. Un pedazo del cráneo de este hombre vil, arrancado después de su muerte en circunstancias turbias, fue arrojado al metal hirviente. Y lo que es más terrible, la sangre de una esclava joven, una mujer indígena llamada Inés, cuya vida fue arrebatada injustamente por la mano de Mendoza, se derramó también sobre el crisol. Una vida inocente, su linaje truncado, su espíritu maldiciendo el metal que guardaría para siempre su sufrimiento. La maldición, decían, se manifestaba de una forma muy particular. A las 3:33 de la madrugada, cuando la noche es más oscura y el velo entre los mundos se adelgaza, la campana del lamento emitía 9 badaladas secas, huecas, que no sonaban a llamado a misa, sino a un requiem silencioso para el alma condenada. Y si tenías la desdicha de escuchar esas badaladas, y peor aún de esperar la novena, entonces algo te encontraría. La gente del pueblo, aunque supersticiosa, no tomaba la leyenda al pie de la letra, o eso intentaban aparentar. Pero había un evento que nadie podía negar, algo que cimentó el terror en el corazón de Santa Inés del Olvido. Esto sucedió en 1999, unos 6 años antes de mi llegada. Un periodista local, un hombre llamado Jorge Estrada, conocido por su escepticismo y su afán por desmitificar las viejas creencias, decidió desafiar la leyenda. Quiso grabar el sonido de la campana del lamento, las famosas 9 badaladas, para probar que no había nada más que el eco de un viejo instrumento. Estrada, con su grabadora en mano, se atrevió a subir al campanario la madrugada de un 16 de octubre. Era una noche de bruma densa, tan espesa que las farolas de la plaza apenas lograban perforarla. La neblina se arrastraba por las calles, trepaba por los muros de la iglesia, envolvía el campanario en un abrazo frío y húmedo.
Corque quería capturar el momento exacto, la verdad detrás del mito. No lo volvió a ver nadie consciente. A la mañana siguiente lo encontraron. No estaba muerto, no. Eso hubiera sido quizás un alivio. Estaba allí sentado en el banco de la plaza, con la mirada perdida, los ojos abiertos y vacíos, fijos en un punto en el horizonte que solo él podía ver. En estado catatónico, decían los médicos del pueblo, incapaz de articular palabra alguna, de reconocer a nadie, de reaccionar a cualquier estímulo. Se había vuelto una cáscara de lo que fue. La grabadora de Estrada, curiosamente, no estaba con él. Días después, una copia clandestina de la grabación comenzó a circular entre susurros. Era una cinta casete vieja, granulada, pero lo suficientemente clara para helar la sangre de cualquiera que la escuchara. Las badaladas estaban allí una tras otra, secas, metálicas, resonando en la cinta como golpes en el propio pecho. 7 badaladas, 8 badaladas, y entre la octava y la novena, o tal vez justo después de la novena, no recuerdo bien la descripción precisa, pero la gente que la había oído aseguraba que era entre los ecos de la última una voz femenina, aguda y seca como un crujido de ocas muertas, y terriblemente rápida. Recitaba nombres, una letanía interminable, una sucesión vertiginosa de nombres y apellidos. La gente decía que era la genealogía completa de Corque Estrada desde los tiempos más remotos, remontándose siglos hasta el mismo año de la fundición de la campana, quizás incluso más allá, hasta los ancestros del encomendero Mendoza. Se creía que era la voz de Inés, la esclava cuya sangre mancilló la campana, ahora vengándose, revelando la continuidad de linajes que ella no pudo tener, atormentando a aquellos que osaban interrumpir su lamento. Yo al principio escuché estas historias con el aire condescendiente de quien cree estar por encima de supersticiones provincianas. Había visto mucho, leído mucho. Creía que podía analizarlo todo desde una perspectiva racional. Pero el ambiente en Santa Inés del Olvido era diferente. El aire era pesado, cargado de una humedad que se sentía en los huesos y de un silencio que solo era roto por el viento que silbaba entre los muros viejos. Dormía en una pensión antigua, con techos altos y ventanas de madera que crujían con cualquier ráfaga. La iglesia, con su campana silenciosa durante el día, estaba a pocos metros. Demasiado cerca, me di cuenta después. Una noche. El pueblo se sumió en una de esas nieblas andinas, densa y fría, que se mete por debajo de las puertas y te envuelve como un sudario. Era tan espesa que no se veía a más de 1 metro de distancia. La temperatura bajó drásticamente y el silencio se hizo absoluto. Ni un perro ladraba, ni un grillo cantaba. Solo el goteo constante de la humedad condensándose en las hojas de los árboles. Yo estaba en mi habitación, leyendo, tratando de concentrarme. Pero una inquietud creciente me invadía. El aire se sentía cargado, denso, como si una presencia invisible lo oprimiera. Miré mi reloj de pulsera, las 2:30, luego las 2:45. El tiempo parecía arrastrarse, cada segundo una eternidad pesada. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza inusual, un tamborileo sordo en mis oídos. No había motivo aparente para mi ansiedad, pero mis nervios estaban tensos como cuerdas de violín. Me levanté y fui hacia la ventana, apoyando la frente en el cristal frío. La niebla era un muro blanco lechoso que lo absorbía todo, incluso la luz de la luna que debía estar por encima. Traté de respirar hondo, de calmarme, de convencerme de que era solo el frío, la humedad, la soledad, pero algo dentro de mí me decía que no. El silencio se quebró de repente. Un sonido lejano, metálico, seco. El primer golpe, una badalada, no era el timbre melodioso de una campana normal, era un clan hueco, resonante que vibró en el aire y penetró en mis huesos. El sonido parecía venir directamente del campanario de la iglesia, pero con una resonancia que llenaba todo el valle, una resonancia que se clavaba en mi pecho. Mi sangre se heló. Miré el reloj de nuevo. Eran exactamente las 3:33. Mi mente, que hasta ese momento había coqueteado con el escepticismo, se derrumbó. De pronto todas las historias, todos los susurros sobre Corque Estrada y su grabación cobraron una vida aterradora. Me senté en el borde de la cama, inmóvil, paralizado por un miedo que nunca antes había sentido. 1 minuto después, quizás, o tal vez fue una eternidad, otra badalada. Clang, esta vez más fuerte, más vívida, como si la campana estuviera justo al lado de mi ventana. El eco se extendió, prolongándose en el aire denso, vibrando, muriendo lentamente en la niebla. Con cada badalada sentía que una parte de mí se encogía, se disolvía. Era como si el sonido mismo fuera una presencia, una entidad que palpaba el aire buscando. La tercera badalada llegó, y la cuarta, y la quinta. Cada una separada por un silencio abrumador, un silencio que era casi más terrible que el propio sonido.
durante esos intervalos. Mis oídos se agudizaban, mis sentidos se tensaban, esperando el próximo golpe, temiendo lo que vendría después. Mi respiración se volvió superficial, rápida, casi un cadeo. Sentía la garganta seca, la piel de gallina por todo el cuerpo. El frío de la habitación ya no era solo por la temperatura, era un frío que venía de adentro del pánico puro. Sexta badalada, séptima badalada. Sentí que el tiempo se había distorsionado, que estaba atrapado en un bucle eterno de badaladas y silencios. Mis ojos estaban fijos en la ventana, en la niebla impenetrable, como si esperara ver una forma surgir de ella, una silueta espectral. Y fue entonces, entre la séptima y la octava badalada, cuando lo escuché. Al principio fue un susurro apenas perceptible, un murmullo que se mezclaba con el eco moribundo de la campana. Un sonido como el de ocas secas arrastradas por un viento fantasmal o la arena fina escurriéndose entre dedos invisibles. Mi corazón se detuvo. Mi mente racional gritó que era el viento, que eran mis nervios jugándome una mala pasada. Pero no era el viento, no era mi imaginación. El sonido crecía, se hacía más claro. Una voz femenina. Aguda, seca, casi desprovista de emoción, pero con una urgencia terrible. Y hablaba, murmuraba. Rápida, demasiado rápida. Las palabras se atropellaban unas a otras, una cascada ininteligible de sílabas que sin embargo me producían un terror instintivo, un reconocimiento primario. Era la voz de la grabación de Jorge Estrada. La octava badalada resonó más fuerte que todas las anteriores, como si la campana se estuviera quebrando o como si la resonancia no viniera solo del metal, sino de algo más profundo, algo antiguo. Y la voz se volvió más intensa, más audible a pesar del estruendo de la campana. Ya no era un murmullo, era un recitado acelerado, un torbellino de palabras. No entendía lo que decía, no podía descifrar los nombres y apellidos que se mezclaban en ese torrente verbal, pero la sensación era inconfundible. La voz estaba contando mi genealogía, mi sangre, mis antepasados. El pánico me invadió con una fuerza abrumadora. Un grito se ahogó en mi garganta. Mi cuerpo se puso rígido, pero a la vez sentía una necesidad imperiosa de huir, de escapar de ese lugar, de ese sonido, de esa voz que se metía en mis oídos, en mi mente, en lo más profundo de mi ser. Mis manos temblaban incontrolablemente. Me levanté de un salto, tropecé con una silla. La tiré al suelo con un estruendo que me pareció ensordecedor en el silencio mortal de la madrugada. No me importó, tenía que irme, tenía que salir de allí. Mis ojos, llenos de lágrimas de terror, buscaron las llaves del coche sobre la pequeña mesita de noche. Las agarré con manos torpes, casi las dejo caer. Abrí la puerta de la habitación de golpe y salí al pasillo oscuro de la pensión. El aire estaba aún más frío allí, cargado con el olor a humedad y a madera vieja. No había nadie. Todo el mundo dormía, ajeno o quizás escondido, esperando que pasara la tormenta. Bajé las escaleras a tientas, casi resbalando. El tiempo se había vuelto un torrente que me arrastraba. Llegué a la puerta principal, la abrí con un chirrido que resonó en la noche. La niebla todavía estaba allí, espesa, blanca y real. Me envolvía, me tragaba. No podía ver mi coche. Apenas distinguía la silueta de los árboles. Pero la voz seguía ahí. No la oía con mis oídos, no. La sentía en mi cabeza, un eco seco y rápido que me taladraba el cerebro, acelerando su recitado, acercándose a mí, a mi propia existencia. Corrí a tientas, tropezando con las piedras del empedrado, buscando la forma de mi vehículo. Sentí la superficie fría del metal, encontré la manica de la puerta. Abrí y me metí de un empujón. Cerré la puerta con un golpe seco. Metí la llave en el contacto, las manos temblándome tanto que tardé en atinarle al agujero. Giré la llave, el motor tosió una vez, dos veces, un gemido de agonía, y luego por fin arrancó con un rugido que hizo vibrar el coche. La voz, todavía la sentía por debajo del ruido del motor, perforando el metal, entrando en mí. Pisé el acelerador a fondo, el coche patinó un poco sobre el empedrado mocado por la niebla. Las ruedas chillaron mientras giraba, alejándome de la pensión, de la iglesia, de Santa Inés del Olvido. No miré atrás, no podía, el retrovisor era un lienzo en blanco de niebla. Los edificios desaparecían detrás de mí, tragados por la espesura. La campana del lamento, la última badalada, la novena, no la escuché, no caise. El ruido del motor, la adrenalina, el terror puro, todo se mezclaba en un único y desesperado impulso de huir. Conducía por la carretera sinuosa, la niebla aferrándose al coche como un fantasma, el haz de luz de los faros apenas perforando el blanco. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarme, poner la mayor distancia posible entre mí y ese pueblo, entre mí y esa voz.
La voz, su eco aún resonaba en mi mente, el susurro rápido y continuo de nombres desconocidos, de vidas pasadas, de una cadena que yo, por escuchar, había quizás unido a la mía. No sé qué habría pasado si me hubiera quedado a escuchar la novena badalada por completo, a descifrar cada palabra de esa letanía. No sé hasta dónde llegaba esa lista, hasta qué ancestro remoto, hasta qué oscuridad familiar. No quise saberlo. Nunca más volví a Santa Inés del Olvido. Y hasta el día de hoy, en las noches de silencio profundo, a veces creo sentir ese susurro, esa letanía de nombres apenas perceptible en el borde de mi audición, en la periferia de mi cordura. Mi nombre es Alejandro. Esto ocurrió en el pequeño y olvidado pueblo de Santa Lucía, en las montañas de Chile, a principios de los años 2000. Un lugar donde la niebla se aferra a las laderas como un sudario gris y el viento que desciende de la cordillera trae consigo ecos de historias tan antiguas como las propias rocas. Santa Lucía era conocida, no por su belleza ni por su prosperidad, sino por una leyenda que se tequía alrededor de su iglesia matriz. Una edificación colonial con muros de piedra carcomida por el tiempo y un campanario que se alzaba, sombrío y imponente, sobre los tecados del pueblo. La leyenda, susurrada por los ancianos con un temor reverencial en sus ojos, hablaba de la campana principal, el campanón, fundida allá por 1781. No era una campana cualquiera. Se decía que en su aleación, durante la fundición, se mezcló algo más que metal. Se cuenta que el cruel encomendero español, el capitán don Ricardo Vargas, un hombre cuya maldad era tan fría como la nieve eterna de la cordillera, había ordenado que el cráneo de uno de sus sirvientes, un indígena mapuche que se atrevió a desafiarlo, fuera lanzado al crisol. Pero no solo eso, también la sangre de Pucara, una machi, una sanadora y líder espiritual mapuche, a quien él había asesinado injustamente. Su linaje y sabiduría truncados por la codicia y la barbarie del capitán. La campana, así forcada, no solo anunciaba la hora, sino que cargaba un lamento ancestral, una maldición silente que despertaba solo en los momentos más oscuros. La historia más inquietante, la que helaba la sangre de verdad, era que el campanón repicaba 9 badaladas secas, huecas, justo a las 3:33 de la mañana. Y no era el cura ni el sacristán quien las tocaba. Era una manifestación de la propia campana, o quizás del espíritu de Pucara, buscando venganza, buscando reclamar lo que se le arrebató. En esa época había en Santa Lucía un hombre llamado Mateo Rocas. Era un periodista local, un documentalista aficionado, conocido por su escepticismo mordaz y su empeño en desmitificar todo cuento de viejas que se le pusiera enfrente. Mateo era valiente, o quizás peligrosamente imprudente. Decía que todas esas leyendas eran tonterías, inventos de mentes ociosas. Cuando la historia del campanón y sus badaladas nocturnas resurgió con más fuerza tras un invierno particularmente crudo y lleno de muertes inexplicables en el ganado, Mateo decidió que era su momento para poner fin a la superstición. Recuerdo sus palabras en la cantina, bajo la luz mortecina de una bombilla parpadeante. «Voy a grabar esa campana», dijo, con una sonrisa burlona. «Voy a mostrarles a todos que no hay fantasmas ni maldiciones, solo el viento y la imaginación». Yo, que era joven y algo crédulo, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Le rogué que no lo hiciera, que algunas cosas era mejor dejarlas en paz. Pero Mateo era Mateo, terco como una mula, y su ambición de fama local era más fuerte que cualquier advertencia. Una noche de noviembre. La noche fría y envuelta en una neblina tan densa que apenas se podía ver la mano frente a la cara, Mateo se preparó. Colocó su equipo de grabación, un robusto grabador de cinta que había traído de la capital, en el interior del campanario de la iglesia. Lo hizo con sigilo, burlando la vigilancia del viejo sacristán, que ya había intentado disuadirlo con oraciones y amenazas veladas. Mateo se quedó allí en la oscuridad húmeda y gélida del campanario, esperando las 3:33. La mañana siguiente la noticia corrió como la pólvora por todo el pueblo. Mateo Rocas había sido encontrado en el campanario, pero no como él quería. Estaba sentado en el suelo de piedra, con la mirada perdida en el vacío, los ojos abiertos y vidriosos, un hilo de baba seca en la comisura de sus labios, catatónico. Su equipo de grabación yacía a su lado, la cinta aún en su sitio. No respondía a nada. No reaccionaba a los toques ni a las voces. Era como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, dejando solo una cáscara vacía. Lo llevaron al hospital en la ciudad más cercana, pero los médicos no encontraron nada físico que explicara su estado. Era como si algo dentro de él se hubiera roto irremediablemente, una cuerda tensa que se partió con un sonido seco e imperceptible. Por supuesto, la gente del pueblo sabía la verdad. El campanón había reclamado a su víctima, pero lo más aterrador no fue solo el estado de Mateo.
Fue lo que sucedió con la grabación. El cura, temeroso y perturbado por lo sucedido, confiscó la cinta y ordenó que fuera destruida. Pero en pueblos como Santa Lucía, los secretos son como el agua, siempre encuentran una grieta por donde filtrarse. Alguien, un joven acólito curioso que ayudó a retirar el equipo de Mateo, hizo una copia clandestina. Y esa copia en secreto pasó de mano en mano, susurrándose su existencia como una condena. Yo la escuché. Una noche, un amigo mío con el rostro pálido y las manos temblorosas me llamó a su casa. Con la puerta cerrada con llave y las cortinas corridas, reprodujo la cinta en un viejo casete. Primero el silencio. Un silencio denso, opresivo, que parecía absorber el aire de la habitación. Luego el rasgueo lejano de las 3:33. Y entonces, ¡bom!, la primera badalada del campanón, un sonido grave profundo que vibró en mis huesos. ¡Bom!, la segunda, seca, sin eco, como si la campana estuviera hecha de piedra en lugar de metal. ¡Bom!, la tercera, y así una tras otra hasta la novena. Cada una era un golpe en el alma, una advertencia, un latido de un corazón antiguo y maligno. Pero no fue eso lo que me hizo temblar. No fueron las badaladas lo que me dejó sin aliento. Lo que vino después, o mejor dicho, entre las badaladas. Al principio era casi imperceptible, un murmullo vago, como el viento que se cuela por las rendijas de una casa vieja. Pero a medida que avanzaba la grabación, entre la tercera y la cuarta badalada, se hizo más claro. Una voz femenina. No una voz normal, no humana. Era áspera, gutural, antigua, como si viniera de las profundidades de la tierra o de un tiempo olvidado. Y hablaba. Hablaba a una velocidad vertiginosa, un torbellino de palabras que se superponían, una cacofonía que era, sin embargo, extrañamente inteligible. No era español. Sonaba como el mapudungun, la lengua ancestral mapuche, pero con un dialecto tan arcaico que mi amigo, que era de ascendencia mapuche, apenas reconocía algunas palabras sueltas. Era una letanía interminable. Cuando terminó la novena badalada y la voz cesó abruptamente. Mi amigo detuvo la cinta. Estaba sudando frío. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de un terror mudo. Alejandro susurró, creo que estaba recitando que la respuesta llegó no de él, sino de la misma leyenda. La voz, decían quienes habían escuchado la cinta y vivieron para contarlo sin caer en la locura, era la voz de Pucara. Y lo que recitaba, a una velocidad sobrenatural, era la genealogía completa de Mateo Rocas. Desde su nombre, su padre, su abuelo, remontándose generaciones y generaciones, nombres y más nombres, hasta llegar inexorablemente a los ancestros españoles de Mateo, a los Vargas, a la estirpe del capitán Don Ricardo Vargas. La Machi, cuya propia línea fue cortada y silenciada, ahora se vengaba. Vengaba al contar, al poseer la línea de aquellos que osaban escuchar su lamento. Al conocerla por completo, al reclamarla. Era una venganza lenta, profunda, que se anidaba en el alma, dejando a la persona vacía, despojada de su propia identidad, de su propia existencia, convertida en un eco de un pasado maldito. Después de escuchar eso, la vida en Santa Lucía nunca fue la misma para mí. Cada noche, el sonido del viento que ululaba por las calles me parecía un susurro de esa voz. Cada sombra en los rincones era una presencia vigilante. El miedo se había arraigado en mí. Miedo frío y constante. Pasaron unos meses. Una madrugada, una de esas madrugadas de neblina espesa que cubría el pueblo con su manto helado, yo estaba despierto. Una pesadilla me había sacudido. Me levanté, bebí un poco de agua en la cocina silenciosa. El reloj de pared marcaba, con un tic-tac apenas audible, las 3 de la mañana. Me quedé allí inmóvil, escuchando el silencio. El aire era denso, pesado. Sentí un escalofrío que no era del frío. Era la sensación de ser observado, de ser esperado. Entonces lo escuché. Un sonido apenas perceptible que venía del campanario. ¡Bom!, la primera badalada, seca, resonante. Mi corazón se encogió en mi pecho. Me quedé paralizado, la respiración superficial, casi inexistente. Sabía lo que venía. Sabía lo que se atrevía a recitar esa voz ancestral. Sabía que cada badalada sería una cuenta regresiva y cada espacio entre ellas. Una línea más de mi propia sangre, de mi propia historia, que sería robada por el espíritu vengativo. No esperé la segunda badalada. No pude. Mi mente, mi instinto de supervivencia me gritaban que huyera, que corriera antes de que la voz comenzara a tejer mi propia genealogía, a despojarme de todo lo que era. Agarré las llaves de mi vieja camioneta, salí de la casa sin mirar atrás, con los pies descalzos sobre la tierra helada. Arranqué el motor con un temblor incontrolable en las manos y pisé el acelerador. Dejé Santa Lucía atrás, el campanario oscuro, la niebla envolviendo todo como un secreto mortal, sin mirar por el retrovisor. Nunca volví y nunca volveré. El sonido de las badaladas y el murmullo de esa voz aún me persiguen en mis sueños. Cada noche. Sé que ella está ahí, esperando, reclamando, siempre.
Mi nombre es Esteban Morales, y lo que les voy a contar sucedió hace ya 26 años, en un pueblo olvidado por la mano de Dios y del tiempo, enclavado en las montañas colombianas, San Lorenzo de la Quebrada, un lugar donde la niebla es una presencia constante, casi un habitante más, y el murmullo de las leyendas se mezcla con el viento que ulula entre las viejas casonas de piedra. Yo había llegado allí buscando una paz que la ciudad me negaba, un respiro para el alma, y encontré algo que me arrancó esa paz de raíz, algo que me persigue hasta el día de hoy, clavado en lo más profundo de mis huesos. San Lorenzo de la Quebrada no era como otros pueblos coloniales. Tenía una atmósfera densa, pesada, como si el aire mismo estuviera cargado con el peso de siglos de secretos, de tragedias silenciadas y de un lamento que nunca terminaba de desvanecerse. En el centro de todo, imponente y sombría, se alzaba la parroquia mayor, su campanario puntiagudo perforando el cielo gris casi siempre cubierto. Y en ese campanario, colgado como un corazón de bronce que latía con una cadencia propia, estaba la campana del lamento. No pasaba mucho tiempo en San Lorenzo antes de que las historias sobre esa campana llegaran a mis oídos. La gente hablaba en susurros, con los ojos llenos de una mezcla de temor y reverencia. Se decía que no era una campana común. Su historia se remontaba a 1775, en los días más oscuros de la colonia, cuando el oro de las minas se mezclaba con la sangre de los nativos y de los esclavos. El comandante Rodrigo Vargas, un encomendero cuya crueldad era legendaria, un hombre que parecía deleitarse en el sufrimiento ajeno, había ordenado su fundición, para hacerla sonar con una voz más profunda, más resonante. Se cuenta que exigió que se fundiera junto a materiales insólitos, macabros. La leyenda afirmaba, con un escalofriante detalle, que en la aleación se incluyó el cráneo del propio comandante Vargas, desenterrado de su tumba tras una muerte particularmente brutal y repentina. Pero ese no era el detalle más inquietante. Lo verdaderamente aterrador era que, para darle esa pátina oscura y ese eco tan particular, se había añadido a la mezcla la sangre de Aura, una joven mujer muisca, cuyo linaje entero había sido aniquilado por la ambición desmedida y la furia descontrolada de Vargas. Su familia, su descendencia, todo lo que ella representaba, fue borrado de la faz de la tierra por aquel monstruo. La campana del lamento no solo anunciaba la hora, decía la gente, sino que portaba una maldición ancestral, una promesa de venganza que dormía, pero nunca moría. La maldición se manifestaba de una forma muy específica. A las 3:33 de la madrugada, en las noches de niebla más espesa, cuando el velo entre los mundos se hacía más tenue, la campana del lamento sonaría. 9 badaladas secas, huecas, que no venían de la mano de ningún campanero, sino de una fuerza invisible, etérea. Y se advertía, con una frialdad que te calaba los huesos, que quien osara escuchar esas badaladas, quien las buscase con intención o se topara con ellas por accidente, recibiría una visita que le helaría la sangre. Muchos en el pueblo habían oído hablar de estas historias desde niños, las contaban sus abuelos, sus padres. Las tomaban como cuentos, quizás exagerados, para asustar a los jóvenes y mantenerlos lejos del campanario en las noches. Pero en 1997, un suceso real sacudió a San Lorenzo y convirtió la leyenda en una verdad escalofriante. Ricardo Velasco, un locutor de radio de la emisora local, un hombre joven y ambicioso con una mente decididamente moderna, un escéptico empedernido, se burlaba abiertamente de la leyenda en su programa. Con una sonrisa petulante y un tono de voz que rayaba en la insolencia, Ricardo se propuso desmitificar la campana del lamento. Anunció en el aire que grabaría el sonido a la hora maldita, exponiendo al pueblo la simple verdad de que solo era una vieja campana, movida quizás por el viento o por la imaginación de la gente. La noche que Ricardo Velasco decidió desafiar el destino fue una de esas noches en que la niebla en San Lorenzo era tan densa que podías casi saborearla. Una niebla fría y húmeda que se metía por debajo de la ropa y te helaba el alma. Armado con su grabadora de casete y una linterna, se dirigió solo al campanario de la parroquia mayor. La gente del pueblo, aunque asustada, sentía una curiosidad morbosa. Nadie durmió bien esa noche. A la mañana siguiente, el ayudante de Ricardo lo encontró en el suelo de la base del campanario, arrodillado, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en un punto invisible, la boca ligeramente abierta en un mudo grito de terror. Estaba en un estado catatónico, inmóvil, ajeno al mundo, y así permaneció hasta el día de su muerte, años después. Nunca más pronunció una palabra, nunca más emitió un sonido que no fuera un leve gemido, apenas perceptible. Su mente se había roto, su espíritu se había quebrado en 1000 pedazos. Lo más terrible no fue solo el estado de Ricardo, fue lo que se encontró en su grabadora.
aunque la policía y la iglesia intentaron suprimir la información. Una copia clandestina de la grabación se filtró entre los habitantes del pueblo. Yo mismo llegué a escucharla meses después. Al principio solo se oían los ruidos de la noche, el viento, el propio aliento nervioso de Ricardo. Luego un silencio sepulcral opresivo que parecía absorber todo sonido del mundo. Y entonces, a las 3:33 en punto, la primera badalada. Seca, grave, un golpe de metal contra el tiempo. Un instante de silencio y luego la segunda. Y así sucesivamente. Pero no eran solo las badaladas. Entre cada uno de esos golpes helados, entre el retumbar del bronce y el siguiente estruendo, se escuchaba algo más. Una voz. Una voz femenina antigua, susurrante, pero a la vez extrañamente nítida, como si estuviera justo al oído de quien escuchaba. Era una voz que recitaba en un tono monótono y con una velocidad vertiginosa. Nombres y fechas. La primera vez que la escuché no entendí qué era, me pareció un murmullo sin sentido. Pero los más viejos, los que habían oído la grabación, sabían. Esa voz recitaba la genealogía completa de Ricardo Velasco. Cada nombre, cada conexión familiar, cada ancestro, yendo hacia atrás en el tiempo, siglos y siglos, hasta la época de la fundición de la campana, hasta los más remotos orígenes de su linaje. Era el espíritu de Aura. La mujer muisca, cuya propia línea fue borrada, vengándose, contando la historia de los que osaban perturbar su lamento, recordándoles la fragilidad de su propia existencia, la continuidad que ella perdió. La voz no paraba. Continuaba incesante incluso después de las 9 badaladas, hasta que la grabación terminaba bruscamente con un alarido mudo que se adivinaba del propio Ricardo. Yo llegué a San Lorenzo unos meses después del incidente con Ricardo. Era un forastero, un joven con inquietudes por la historia local, que pasaba mis días en el pequeño archivo municipal, buscando rastros de un pasado que sentía palpable en cada rincón del pueblo. Al principio, las historias de la campana eran para mí solo eso, folclore, relatos pintorescos. Escuché la cinta de Ricardo con una mezcla de morbo y una pizca de escepticismo residual. La voz era aterradora, pero genealogía, ¿cómo era posible? Mi mente racional se negaba a aceptarlo, pero había algo en el timbre de esa voz, en su frialdad milenaria, que me causó un desasosiego que no podía ignorar. Esa grabación se quedó en mi cabeza, un eco distante que a veces resurgía en las noches más silenciosas. La niebla en San Lorenzo era implacable. Se pegaba a las ventanas, se filtraba por las rendijas. Envolvía las calles como un sudario húmedo y frío. Una de esas noches particularmente espesas, me encontraba en mi pequeña habitación alquilada cerca de la plaza central, donde la parroquia mayor se alzaba como una silueta espectral. Estaba leyendo un viejo manuscrito sobre la fundación del pueblo, absorto en sus páginas amarillentas, cuando de repente un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío de la noche, sino por una sensación gélida que venía de dentro, como un presentimiento. Miré el reloj de pared, eran las 3:20 de la madrugada. Un pavor súbito, incomprensible, me atenazó el pecho. No había pensado en la campana, no en ese momento, pero la hora, la niebla, todo se conjuró para despertar un miedo primitivo. Apagué la lámpara de lectura, dejando la habitación en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba a duras penas por entre la niebla. El silencio era total, un silencio tan profundo que dolía, un silencio que parecía esperar algo. Mi respiración se volvió superficial, mis músculos tensos. Podía sentir mi propio corazón martilleando contra mis costillas, un tambor desbocado en la quietud de la noche. Los minutos pasaron, cada uno una eternidad. 31, 32. La tensión era casi insoportable, como un nudo apretado en mi garganta. Y entonces lo escuché. Un sonido grave profundo que vibró a través de la densa niebla, a través de las paredes de piedra hasta mis huesos. ¡Bum! La primera badalada de la campana del lamento. No era el tañido alegre de un domingo, ni el aviso de un funeral. Era un sonido hueco, seco, antiguo, que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra, cargado de una pena infinita. Me quedé paralizado en la cama, los ojos fijos en la ventana empañada. Mi mente gritaba que era el viento, que era la imaginación, pero mi cuerpo sabía la verdad. Un sudor frío perlaba mi frente. Un breve, angustioso silencio. Y luego, ¡boom!, la segunda badalada, más cercana, más opresiva, como si la campana no estuviera en el campanario, sino en la propia habitación. Y entre el eco moribundo de ese segundo golpe, justo cuando el sonido empezaba a desvanecerse, lo escuché. La voz era un susurro, gélido, inmaterial, pero inconfundible. Una voz femenina, antigua, que vibró en el aire, no como un sonido que viniera de afuera, sino como si se hubiera materializado en mi propio espacio, justo al lado de mi oído. No era fuerte, pero cada sílaba estaba cargada de una resonancia ancestral que me heló la sangre.
Esteban Morales, susurró la voz. Cada letra arrastrada, alargada como una caricia de hielo. Mi nombre pronunciado por esa cosa. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, y luego, sin pausa, con la misma cadencia monótona y vertiginosa de la grabación de Ricardo, la voz continuó: hijo de Clara Sánchez, nieto de José Morales y de Elena Rocas, bisnieto de... Cada nombre era una estocada, una revelación macabra. No pude moverme, mi cuerpo estaba rígido, clavado a la cama por un terror tan profundo que me paralizaba hasta la médula. Podía sentir el pulso en mis sienes, un martilleo frenético. La niebla fuera de mi ventana parecía cobrar formas grotescas, danzando con el ritmo de la voz implacable. La voz no paraba, no tomaba aliento. Era una letanía interminable, fría, inhumana. ¡Bum! La tercera badalada. Y en el espacio entre el eco y el siguiente nombre, la voz se hizo aún más clara, más íntima. Como si la entidad se hubiera acercado aún más. Podía sentir su aliento helado en mi nuca. Tataranieto de, continuaba la voz, y entonces mencionó un nombre y un lugar, una conexión que me hizo abrir los ojos de par en la oscuridad. Era un nombre que yo conocía por los archivos, un antepasado lejano, pero real. Un hombre que había vivido en la misma región en los tiempos coloniales y que había tenido una relación oscura con la mina de comandante Vargas. Un escalofrío que no era de frío, sino de horror puro me recorrió. Sabía que era verdad, sabía que esa voz no era una ilusión. ¡Bum! La cuarta badalada. La voz seguía implacable, tejiendo la red de mi linaje, desvelando cada hilo, cada ancestro, cada secreto. Y con cada nombre sentía como una parte de mí se desprendía, como mi individualidad se disolvía en esa cadena infinita, expuesta. Vulnerable, no eran solo nombres, era mi historia, mi sangre, mi esencia desnudada ante una entidad antigua y sedienta. No podía soportarlo más. Mis oídos zumbaban con el torrente de nombres y fechas. La sensación de estar siendo completamente despojado, de que mi ser entero estaba siendo catalogado y juzgado por algo que no era de este mundo, era insoportable. Tenía que huir. Tenía que alejarme de ese lugar, de esa voz que estaba llegando demasiado. Demasiado cerca del origen, demasiado cerca de la maldición misma. Con un esfuerzo titánico que pareció romper algo dentro de mí, logré moverme. Mis músculos protestaron, tensos y doloridos. Me levanté de la cama como un autómata, mis manos temblaban mientras buscaba las llaves del coche. Cada movimiento era lento, pesado, como si estuviera caminando bajo el agua, mientras la voz seguía, susurrante, monótona, incesante. ¡Bam! La quinta badalada. Ya no distinguía los nombres. Solo el torrente de sílabas, la cadencia infernal. Podía oír el metal frío de la campana y la voz antigua entrelazándose, formando una sinfonía de terror que perforaba mi alma. Salí de la habitación, tropezando en la oscuridad del pasillo. Mi maleta ya estaba hecha por alguna premonición, algún instinto que me había empujado a prepararme. La agarré sin pensar. Bajé las escaleras a ciegas, cada paso resonando en el silencio como un golpe de tambor. El terror me impulsaba, un terror primario animal que anulaba todo pensamiento racional. ¡Bum! La sexta badalada, más fuerte, más cercana. Era como si la campana estuviera latiendo justo fuera de la casa. La niebla se había vuelto un muro blanco y opaco. Abrí la puerta principal, el aire frío y húmedo me golpeó el rostro. Corrí hacia mi coche, estacionado a pocos metros. Las manos me temblaban tanto que apenas pude insertar la llave en el contacto. Encendí el motor. El rugido del coche, aunque débil en comparación con la campana, fue un alivio, un sonido familiar en medio de la pesadilla. Metí primera y pisé el acelerador. Mientras el coche se movía, saliendo de la calle empedrada, girando hacia la carretera principal que sacaba de San Lorenzo, la voz seguía. Podía sentirla como un eco persistente. Aunque el sonido de la campana empezaba a quedar atrás, miré por el espejo retrovisor. La silueta oscura de la parroquia mayor, su campanario puntiagudo, se desdibujaba entre la niebla. ¡Bum! La séptima badalada. Ya estaba fuera del pueblo, pero el sonido me alcanzó, un latigazo en el aire, como si la campana tuviera un alcance ilimitado. La voz, aunque más débil, seguía en mi mente recitando sin cesar. Sabía que aún no había terminado. Sabía que le faltaban 2 badaladas y quién sabe cuántos ancestros más por nombrar. No miré hacia atrás. Conduje por horas sin destino, hasta que los primeros rayos del sol tiñeron el cielo de un gris pálido, disipando la niebla y la oscuridad. Y con la luz del alba, la voz finalmente se desvaneció, o al menos se alejó lo suficiente como para que mi mente agotada pudiera descansar de su letanía. Nunca más volví a San Lorenzo de la Quebrada. Nunca más he escuchado una campana tañer sin un escalofrío que me recorra la espalda. Y cada vez que la niebla se espesa, cada vez que la noche es demasiado silenciosa, me pregunto si la voz de Aura todavía recuerda, si todavía sabe mi nombre.
si todavía recuerda cada uno de los nombres que me atan a ella, esperando su momento para terminar de recitar lo que empezó aquella noche fatídica. Y sé, con una certeza gélida que me acompaña cada día, que tarde o temprano ella encontrará la manera de terminar su historia, la mía.